Queremos hablar con Federico Glustein, es economista. Gracias por atendernos. Soy Nuriam. ¿Cómo va? Muchas gracias, Nuria, ¿cómo estás? Todo Bien, bien, muy por suerte. bien. Bueno, a ver, estamos cerquita de inclusive perforar los 5 puntos. Sí, es así, como bien comentabas. Está dado por varias aristas, pero principalmente lo que ve el consumidor es que alimentos y bebidas, que es lo que más necesidad tiene la población, tendría algo arriba del 3%, sería entre 3,2 y 3,4% la suba del mes de mayo, principalmente otorgada por bienes estacionales, como se ven estas semanas de aumento de frutas y verduras, que generalmente no son de temporada, pero sí lo que se empieza a ver es la baja de algunos productos, ya no estacionales, sino dado por la falta de ventas. Ujú, ujú. Ahora, digo, ¿vos crees que si se reactivara entonces, porque hablas de falta de ventas, si se reactiva, entonces ahí la inflación volvería a subir o es una baja de inflación sostenible? No, es un sendero sostenido de baja inflación. A ver, el gobierno hizo algo bastante inteligente en términos políticos, no en términos, si queremos, económicos, que es frenar esa suba de tarifas que tenía planificada para esta fecha. ¿Por qué? Ujú. Porque se está viendo que con el descenso del consumo y el descenso del producto, también está desacelerándose los precios de forma sostenida en términos generales. Entonces, si vos evitás hacer una suba de tarifas que podría impactar en la inflación, ese sendero va a continuar. Y después, con una economía, no digo repuntando, pero sí aminorando la caída o haciendo ese efecto rebote, podemos llegar a volver a tener este aumento de tarifas y con una inflación ya en torno al 1,5-2%, como espera la mayoría de los analistas, me incluyo, pero también el gobierno, para octubre-noviembre, tener una inflación del 1,52 te va a permitir, si querés, tener un pequeño rebotecito. Ujú, Pero creo que como vienen dadas las condiciones, para octubre-noviembre vamos a tener ese 1,52 que hemos tenido en otra oportunidad y bajando. ujú. Es un montón. Es decir, en octubre, noviembre 1,52. Quiero volver a llamarte y en octubre y noviembre decirte, Federico, tenías razón. Sí, no, a ver, es impactante porque tuvimos 25% en diciembre y hoy estamos en mayo y podemos llegar a tener 5. Pero también está dado por varios motivos, la caída del producto en términos generales, del consumo, de la producción, hay un aumento del desempleo, Ujú. hubo una utilización de los dólares del colchón para poder pagar deudas, Sí. y eso también está vinculado a, bueno, si la gente que anteriormente se protegía de la inflación comprando más, es decir, se motivaba el consumo, hoy para bajar la inflación, para desacelerarlo, como en realidad se tiene que decir, hay que utilizar eso de, bueno, bajar el consumo y utilizar el ahorro, Ujú. que es muy regresivo, pero es muy efectivo a la vez. ¿Qué crees que va a pasar finalmente con ganancias? ¿Va a salir tal como se modificó ahora en el dictamen con ese beneficio para los gobernadores del sur? ¿Qué va a pasar con los gobernadores del norte, que en definitiva también venían haciendo el mismo reclamo, salvo que tenían los del sur tal vez más argumentos para lograr este beneficio? Va a ser complejo, pero yo creo que la mayoría de las modificaciones planteadas, bueno, en el dictamen del Senado van a terminar saliendo porque hay un consenso de algunas cosas, sobre todo lo que tiene que ver que era bastante complejo con el blanqueo de capitales, ¿no? Ujú. Que es una de las grandes máximas que tenía el gobierno en la campaña, que era por un lado tratar de bajar impuestos y por otro lado el que era evasor, no digo que lo consideraban más que un héroe. Ujú. Entonces, todo eso está apuntando a que sea el sector privado el que termine recuperando la economía de la Argentina y no el Estado, es decir, haciendo estas modificaciones en ganancias, haciendo esta modificación, si queremos, en el paquete fiscal, sumando blanqueo de capitales, va a terminar siendo el sector privado el motor de la recuperación, con un Estado, digamos, en retirada. Y parte de los bloques que son de los gobernadores en sí tienen una adhesión parcial a esto, Ujú. que no serían en sí en términos partidarios, sino más bien en términos económicos. Claro, claro.
Te pregunto también qué crees que va a pasar respecto de los monotributistas, siempre como los más rezagados. Ahora sí hubo una actualización un poco, pero ¿cómo consideras que puede volver a haber cambios este año para ellos? Sin lugar a duda, y es una deuda enorme con la inflación que hubo. Mm. También lo que sucede es que hoy, con el régimen que tenemos de monotributo, los que tienen las escalas más altas están al borde siempre de pasar al régimen autónomo, que es un cambio de Enorme, 180 grados sí. enorme, sí, contratar un contador, un abogado, empezar a facturar de otra manera. Yo creo que como viene el espíritu del gobierno, yo creo que va a haber dos modificaciones más, una más cerca de mitad de año y una más cerca de fin de año, pero creo que también van a empezar a modificar el régimen general de monotributo, es decir, ya no con escala, sino más bien, como se decía inclusive en la campaña, pasando a un régimen más declarativo y mensual. Ahora, por ejemplo, uno tiene que recategorizarse cada 2 o 3 veces por año, Mm. y eso en sí es bastante un trámite más burocrático que otra cosa. Habría, como planteó en su momento el gobierno, de tecnologizar a las PIP y que eso se vaya dando por sistema. ¿Cuánto es el porcentaje de alícuota? Se tiene que dar por lo facturado. Es decir, Ujú. si en enero facturé esto, tengo que pagar esto. Si en Claro, febrero facturé esto, esto. claro, claro, Y, sí. digamos, y evitar pasar a un régimen general que es muy contraproducente para los emprendedores, sin lugar a dudas. Bien, Federico, gracias por este contacto. No, gracias a vos, Nuria, por la invitación, al contrario. Adiós, hasta luego. Hacemos una pausa ahora. Quédense ustedes con nosotros. Esta es la pantalla de la información económica y financiera.